Edgar Allan Poe se refugió en la buhardilla de la casa familiar de Baltimore y allí recluido escribió en 1832 Messengersen, su primer cuento. La lucha entre los descendientes de dos familias enemigas de la nobleza húngara terminaban en un relato terrorífico, en el que una vieja leyenda y una escena representada en un tapiz se volvían realidad. El horror y la fatalidad han estado al acecho en todas las edades. ¿Para qué entonces atribuir una fecha a la historia que he de contar? Ya figuraban en este primer cuento el suspenso y el terror, elementos que habrían de consagrarlo como el maestro del género. Poe había optado por el relato, ya que era más rentable que la poesía, sin saber que a partir de una necesidad principalmente económica, revolucionaría la historia de la literatura. El Poe cuentista y el Poe poeta tienen en común el hecho evidente de que son dos expresiones del mismo hombre, naturalmente. Pero si yo tuviera que elegir, y creo que no solo yo, me quedo sin duda con el Poe cuentista. Yo creo que Poe fue uno de los grandes prosistas latinoamericanos, norteamericanos, y uno de los fundadores de la literatura norteamericana. Tiene, sin duda, grandes poemas, entre ellos El silencio, La ciudad en el mar, Stuellen, pero en el conjunto de sus cuentos, que son 50 o 60, vos te encontrás por lo menos con 20 o 30 cuentos de primer orden. Muchos lo consideraron incluso como el iniciador de la literatura norteamericana propiamente dicha, ya que hasta entonces las obras literarias se habían visto influidas por la cultura británica. Paradójicamente, el padre de las letras norteamericanas crearía una literatura de carácter universal por su contenido y sus proyecciones, que sería decisiva para autores como Charles Baudelaire, Arthur Conan Doyle o Julio Verne. Por otro lado, el cuento, que podía publicarse en periódicos y revistas, permitía el acceso a la literatura a un público cada vez más popular. Para Poe, un cuento, más que perseguir fines estéticos, debía lograr un efecto, ya que la belleza era territorio de la poesía. Sin embargo, su talento poético le serviría para construir una atmósfera especial en cada uno de sus cuentos. Poe establece los rasgos que hacen del cuento un género autónomo, no un capítulo de novela o un relato más o menos terminado, un texto breve, sino un cuento como género en sí, como algo que vale tanto como una novela. E incluso, ahí dice que quién no ha hecho pensar de que una obra de arte tiene algo que ver con su tamaño. Una novela no es mejor que un cuento por el hecho de tener más páginas, del mismo modo que una montaña, no lo dice Poe, pero te aseguro que lo pensaba, no es más hermosa que una rosa por el mero hecho de ser más grande, ¿no? En 1833, Poe obtuvo el primer premio en un concurso de cuentos organizado por el Baltimore Sunday Visitor, con manuscrito hallado en una botella. El premio consistía en $50. El cuento que deslumbró a críticos y lectores era el estremecedor relato de las últimas horas de un marinero que había terminado por azar en un barco demoníaco. Escritas en primera persona, las confesiones del hombre habían sido arrojadas al mar dentro de una botella y así habían podido salir a la luz. Supongo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, sobre mi desesperación predomina la curiosidad de penetrar en los misterios de estas horribles regiones y me reconcilia con la más atroz apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún apasionante descubrimiento, un secreto incomunicable cuyo conocimiento entraña la destrucción. Lo que Poe decía es que el efecto que se produce en un cuento permite leerlo de una sola vez, y uno
captarlo totalmente. No pasa nunca con la novela, como no pasa con el mural, como no pasa con una catedral. Es decir, hay cierto tamaño que te permite captar la totalidad de la obra de arte, y en eso ponía Poe muchísimo énfasis, porque creía que en eso residía lo que él llamaba la belleza, aun cuando la belleza para Poe nunca está en la prosa, la belleza está en la poesía. Él decía que la verdad y la belleza son como el agua y el aceite, que cuando alguien que escribe quiere expresar lo que es bello, debe escribir en verso, que la prosa expresa la verdad. Pero la verdad en Poe no es la verdad del realismo, es algo así como la verdad del silogismo aristotélico.